Ya. Estimados vecinos y vecinas, como bien saben, estamos en una parte de la campaña que ha sido congelada dada la postergación de las elecciones. Sin embargo, hoy día queremos presentarle a Manuel Hidalgo, candidato a la Convención Constitucional por la lista Movimientos Sociales, Unidad de Independientes en el Distrito 10, que incluye las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago, con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y el Eje Sindical Constituyente. Contarles acerca de Manuel, que es activista, sindicalista y economista de la Universidad de Chile. Manuel actualmente tiene 70 años, nació en Perú y llegó a Chile el año 1971. En su trayectoria ha estado vinculado al movimiento social y sindical junto a trabajadores y trabajadores en el camino por una Latinoamérica más justa y garantista de los derechos humanos. Desde los movimientos sociales busca una nueva constitución plurinacional, intercultural, feminista y ecológica. Desde acá de la comuna de Lo Barnechea, Manuel, solo queremos darte la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristóbal, y encantado de estar con las vecinas y vecinos que también en Lo Barnechea buscan transformar la convivencia, y no solamente la normativa, sino que la convivencia social, política, cultural, para un nuevo Chile. Sí, para ir directamente al grano, y creo que es algo que le interesa siempre conocer a nuestra comunidad, quería preguntarte, en una de tus escritos, de tus columnas, dices lo siguiente, que hay un libre tránsito para el capital, pero no para las personas. Si nos pudiese explicar a grandes rasgos a qué te refieres con esa cita. Por cierto, mira, compañeros, compañeras, hacia fines de la década de los 80s y principios de los 90s, y antes en Chile, los grandes poderes que dirigen el capitalismo mundial reorganizaron el sistema capitalista mundial en cada uno de los países. En Chile partió antes. Fue una salida conservadora, una crisis que los venía afectando desde los años 70. Esa salida conservadora, esa salida, implicó reorganizar los países, reorganizar la economía de los países en función de lo que llaman el mercado mundial. El mercado mundial es la competencia ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Para esto, los países que durante buena parte del siglo XX habían desarrollado sus economías protegiéndose de la competencia importada para favorecer la producción nacional, ese esquema que se llama esquema de desarrollo interno en base a los mercados internos, ese esquema se agota. Y el primer país que rompe eso y que pasa a lo que se llama una economía neoliberal es la economía chilena, bajo la dictadura militar. La dictadura militar lo que hace es aplicar un modelo neoliberal que había sido reflexionado en una universidad por un profesor que se llama Milton Friedman, que había tenido unos alumnos chilenos, y estos tipos hacen en Chile lo que en ninguna parte del mundo se atrevían a hacer. ¿Y por qué no se atrevían a hacer? Porque reorganizar la economía de la manera en que los economistas de Chicago planteaban, implicaba un atropello feroz a todos los derechos de los trabajadores, pero no solamente de los trabajadores, sino de los sectores medios, de las zonas más apartadas. Quebraron esquemas que habían sido la esencia casi de un capitalismo post Segunda Guerra Mundial y durante un largo periodo. Significaba acabar con todos los derechos económicos y sociales, derechos económicos, sociales, culturales, que fueron convirtiéndose en un patrimonio de la humanidad después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1947. Bueno, en muchos de los países, en Chile también, se había construido la educación como una salud, como una educación pública, como un derecho humano, la salud como un derecho humano, y así la vivienda, el transporte, muchos servicios básicos de la vida comunitaria se habían convertido en esto. El modelo neoliberal es un esquema en el que la economía deja de tener por centro el desarrollo nacional y se amolda a los intereses de una competencia mundial en la cual, obviamente,
los países son capturados, ¿no? Los mercados, sus economías son capturadas por un nuevo actor que surge a partir de los años 70 en adelante y que se impone en el mundo a contar de los años fines de los 80, principios de los 90. Ese actor, para que ustedes lo conozcan bien, porque Chile ha despertado, pero no termina de conocer a sus enemigos fundamentales. Y el enemigo fundamental de la humanidad, que nos tiene realmente hechos pedazos, se llama capital financiero global, también conocido como el globalismo financiero. ¿Qué es el capital financiero global? El capital financiero global está formado básicamente por grupos, es una fracción de poder del capitalismo central organizado en torno a grandes fondos de inversión financiera. Estos grandes fondos de inversión financiera, el más poderoso de todos se llama BlackRock, como roca negra, BlackRock. Bueno, BlackRock es casi el poder más grande detrás de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central gringo. De hecho, la Reserva Federal le pasa a BlackRock la plata y le dice, ya, acá van 7 billones de dólares, ustedes vean dónde lo invierten. Estos tipos son una cosa loca. Esta gente, este capital financiero global, en realidad pasó después de los años 70 a ser el sector dominante de la economía mundial, subordinando incluso a las grandes empresas industriales y las grandes empresas transnacionales. Las subordina porque las convierte en dependientes del crédito internacional, dependientes del dinero. Es cuando el dinero se convierte incluso, subordina a otros sectores de la actividad económica. El mundo del capital financiero global, para el capital financiero poder operar, necesitaba sí que el mundo se pudiera integrar como una aldea. ¿Y qué tecnología se lo permitió? El Internet. Cuando surge el Internet, existe la tecnología que permite operar en un negocio que opera los 365 días del año, las 24 horas del día sin descansar. Y eso se llama la especulación financiera mundial, que funciona articulando 27 grandes ciudades financieras lideradas por 2 ciudades, la City de Londres, que es el barrio industrial, el barrio financiero de Londres, y Wall Street, que es el barrio financiero de Estados Unidos. Allí, entre Wall Street y la City de Londres, se mueve el 70% del dinero mundial, y no les quiero contar la cantidad de plata que son. Esos tipos fijan el precio, el valor del dólar en cualquier parte del mundo, porque manejan una cantidad de plata que te determinan eso. Y, por ejemplo, el valor del dólar, por si acaso, ni sueñen ustedes que lo fije el Banco Central en Chile, no, porque los países son obligados, a partir del neoliberalismo, a permitir la libre entrada y salida del capital financiero. El gobierno, por si acaso, que en Chile terminó por autorizar ese libre movimiento, fue el gobierno de Ricardo Lagos. Y el ministro Nicolás Eizaguirre, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, terminó de firmar la autorización para que Chile se autorizara la libre entrada del capital financiero, con lo cual Chile pasó a ser base de operación del capital financiero. El capital financiero, para que ustedes sepan, por ejemplo, ha sido decisivo para que las grandes grupos económicos chilenos situados en el llamado retail, el comercio masivo, como por ejemplo Cencosud, Falabella, Ripley y otros, saltaran de su escala local a convertirse en verdaderos operadores a nivel internacional. Yo no sé si ustedes saben, pero el grupo Falabella, igual que Cencosud, se expandieron por toda América Latina, lo mismo que Home Center, Ripley, que sé yo, en varios otros países, y uno dice, ¿de dónde sacaron plata si estos tipos a las justas? Porque el capital financiero global les pasa, los conecta, les proporciona un crédito internacional a tasas muy bajas, gracias a que Chile se convierte en un socio, en un reciclador de ese capital financiero global. Y en ese sentido, ese libre movimiento del capital tiene en esos tratados de libre comercio del año 2001 un pase de eso. Entonces, con esto les estoy contando cómo se abrió específicamente el libre movimiento del capital financiero, porque mucha gente cree que los tratados de libre comercio eran solamente rebajas de aranceles, rebajo de impuestos a las importaciones. Es un error. Incluso algunos creen, ¿no?, que recién con el TPP-11
nos van a bajar los pantalones. No, compadre, ya hace rato que nos hicieron pedazos, nos hicieron mugre. Si acá el primero que partió con eso fue Andrés Elwin, Patricio Elwin, ¿no? Patricio Elwin, porque los aranceles, que es el impuesto a la importación, la dictadura lo había dejado en 11%, bien digo, en 15%. Patricio Elwin lo baja a 11%, y después Frei Ruiz Tagle, en el segundo gobierno, baja ese arancel promedio de 11 hasta 6%. Y el gobierno de Ricardo Lagos firma Tratado de Libre Comercio que terminan que el arancel promedio para las importaciones aquí no llega ni siquiera al 1%. Es decir, productos que llegan importados a Chile entran con un promedio de impuesto de un 1%. Buena parte de ellos, 0%. 0%. Por eso es que, ¿por qué creen ustedes que los argentinos vienen a comprar acá televisores, plasma, bueno, celulares? Cada vez cuando venían para acá, en los veranos, los argentinos venían acá a comprar toda la tecnología, porque en Chile es el lugar más barato para comprar tecnología, y se le llevaban de aquí para allá, digamos. Eso pasó fuertemente en los últimos 4 o 5 años. Ustedes lo habrán visto a los argentinos comprando todo el tipo de productos tecnológicos, porque Chile, los productos tecnológicos prácticamente son todos importados y tienen cero impuesto de importación, ¿no? Cero impuesto de importación. Entonces, para resumir, el modelo neoliberal hizo muchas cosas. Una de ellas, ¿no?, fue acabar las barreras al libre movimiento del capital, tanto al capital financiero como también al capital comercial, a las mercancías, a las importaciones. Y obviamente eso ha convertido a Chile, por si acaso, en el paraíso de las transnacionales. Este es el país que por lejos, por muy lejos, en América Latina, recibe mayor inversión extranjera en proporción a su tamaño, en número de personas, y también en tamaño a su Producto Interno Bruto. ¿Ah? Chile es el paraíso de la inversión extranjera directa en América Latina. Y gracias a esa fuerte empujo de la inversión extranjera directa, también ha tenido lo que llaman sostenidas tasas de crecimiento durante buena parte del tiempo. Claro, a contramano de eso, nos han permitido tener, por ejemplo, un crédito abundante y, entre comillas, barato, que ha terminado, en el caso de los trabajadores y de la clase media chilena, endeudando a todo el mundo, porque la verdad es que la manera en que los sectores populares o medios se hacen parte de esta situación no es a través de los salarios, sino que básicamente a través del crédito. El crédito a las personas tiene una expansión en Chile que no existe en ningún otro país de América Latina. Los países donde más está extendido el crédito de consumo y el crédito a las personas en América Latina, el país más bancarizado, dicen los expertos en esto, el país que tiene más bancarización y más tarjetas de crédito repartidos en toda su población, es Chile, y se debe a ese peso del agua. Ahora, yo expliqué entonces de que bajo el neoliberalismo, bajo este esquema neoliberal, y pasando la dictadura a estos años, entre comillas, de democracia restringida, aquí esto se ha vuelto el pasadizo de libre tránsito del capital. La otra paradoja es, pero no para las personas, ¿no? Libre tránsito para el capital, pero no para las personas. Sí, y eso es lo que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, llama globalización neoliberal asimétrica. ¿Por qué asimétrica? Porque libre tránsito para el capital y para las mercancías, pero para las personas no. Barreras, fronteras, ¿no? Fronteras. Y esas fronteras las usan, y no es casual que hayan esas fronteras, y que esas fronteras signifiquen restricción de los derechos de las personas trabajadoras que transitan de su país a otro. Y fíjate que efectivamente la reforma neoliberal, esta transformación neoliberal de los países, genera desempleo, particularmente en todo el sector público, pero también genera una competencia más descarnada en la fuente de trabajo, genera lo que se llama, porque el neoliberalismo también significa acabar con toda la legislación ganada por los trabajadores antes del neoliberalismo. Se acaba el empleo estable, se acaba la organización sindical fuerte, se acaba la negociación colectiva como atributo único del sindicato, se acaba una huelga que realmente puede hacer daño al empleador. Y entonces, ¿qué consecuencias de eso tienes? Un movimiento sindical fragmentado, dividido, debilitado, empujado y arrinconado al interior de las 4 paredes de la empresa. Y eso
es lo que se llama la flexibilización y precarización del trabajo. La flexibilización y precarización del trabajo es otro de los pilares fundamentales del neoliberalismo. Y obviamente, cuando cierran las fronteras, empiezan a utilizar no solamente el trabajo femenino, sino que también el trabajo de los migrantes como un mecanismo para rebajar los salarios de las personas. Y por eso cierran las fronteras, porque al cerrar las fronteras, ellos saben, y al restarle y hacer dificultoso el proceso en que el trabajador migrante tenga un carnet de identidad, ¿qué tienen con eso? Obligan al trabajador migrante a trabajar sin contrato, a trabajar sin derechos laborales, y convierten por lo mismo al trabajo irregular de los migrantes en un mecanismo para rebajar los salarios y los estándares laborales de los trabajadores. Y en este sentido, no es casual que sistemáticamente tengamos cientos de miles, en este momento probablemente en Chile del orden de 300.000 migrantes, tenemos 1.500.000 migrantes supuestamente en este momento en Chile. De ellos, 300.000 al menos no tienen su documento, no tienen carnet de identidad. Entonces, ¿cómo trabaja esa gente? En negro. Y le pagan buenos salarios. ¿Qué le van a pagar buenos salarios, hermano? Si ellos tienen incluso miedo de poder ir a acudir a una inspección del trabajo, porque tienen miedo de que los puedan echar del país. Y entonces, obviamente, esa mano de obra sin derechos, ¿no? Ni siquiera los derechos limitados que da el Código del Trabajo, se convierte en un mecanismo fundamental también para contener los salarios, para debilitar al movimiento de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, esta falta de libertad para las personas, digamos, de no reconocer derechos a la fuerza de trabajo migrante, se convierte no solamente en un ataque a los migrantes, sino que un mecanismo para joderse al conjunto de la clase trabajadora, tanto el migrante nacional como la clase trabajadora nativa, digamos, nacional, se ve afectada por esta política de restringir la migración. Y la gente cree incluso que no, está bien que no entren los migrantes, nos quitan empleo, incluso salen. Ayer nomás salió un estudio de Clapes UC, ¿no? El estudio está bien hecho, pero el titular de la radio Bio Bio, me parece, es engañoso porque dice algo así como que, claro, cumplido un año de la pandemia, los migrantes han logrado recuperar empleos mejor que los nacionales, ¿no? Y con eso indice como que me dice, mira, los que ya se le están logrando arreglar, bueno, son los migrantes, pero los chilenos estamos cagados. Y con esto, ¿no? Con esto alienta una perspectiva nacionalista que es errónea, porque cuando tú vas al detalle de la noticia y de la investigación, lo que te encuentras es que los migrantes han logrado eso, no porque hayan rebajado sus salarios, sino que en el caso de estos migrantes han sido migrantes que han estado ligados a dos rubros que han logrado han recuperado un nivel de actividad, que son la construcción y el comercio. Y ahí los migrantes han estado más situados en eso y eso les ha permitido recuperar más rápidamente empleo, pero no ha sido por el tipo de inserción en el tipo de actividad, no por una cosa de esta otra naturaleza. No es que los migrantes hayan intentado desplazar a la mano de obra local, digamos, de actividades en las que no estuvieran. Y más bien, lo que sí se ha perdido muchas actividades donde la mano de obra, particularmente nacional, se ha visto muy afectada. Todo lo que tiene que ver con la gastronomía, el turismo y una serie de otros rubros que están muy, muy fuertemente golpeados y que ciertamente los tienen afectados. Bueno, esta es una larga respuesta quizás, pero para darte cuenta de que efectivamente esta restricción para las personas nos pone frente al desafío de defender los derechos de los trabajadores, tanto migrantes como nacionales, y de combatir más bien leyes migratorias como las que está por aprobar ya este gobierno, que más bien van a provocar aún mayor migración irregular, porque el proyecto de ley de Piñera, que ya está enviado para su aprobación promulgación por Piñera, es cosa de la próxima semana probablemente para que sea aprobado. Bueno, después de ese diagnóstico, yo creo que el que nos esté escuchando, si tienen ganas de salir a quemar todo, bienvenido. O sea, no hay, creo, otra visión. Quería preguntarte desde ahí porque se desprenden un montón de temas, pero también enfocarlo un poco a tu candidatura a la constituyente. Tenemos ese diagnóstico. Eso es el neoliberalismo y hemos estado sometidos a este sistema por los últimos 40 años. Sin embargo, viene el 18 de octubre y pareciera
fracturar eso, que ya venía, creo yo, en caída libre desde el 2008 con la crisis subprime en Estados Unidos. Es la primera, si no gran fisura, es cuando se devela esta falsa sensación de prosperidad y nos damos cuenta que todo está hecho en base a la deuda. Pero una vez que pasa este diagnóstico, viene el 18 de octubre en Chile, estalla este laboratorio neoliberal. ¿Cómo superamos entonces esta forma de organizarnos que finalmente tenemos frases de ministros que dicen que primero está la economía y después están las personas? Desde tu candidatura o desde lo que tú llevas estudiado, desde todos los lugares en los cuales tú actúas en sociedad, ¿cómo superamos el neoliberalismo? Muy buena pregunta, Cristóbal. Y tengo que decirte que la primera respuesta es, mira, las consecuencias del neoliberalismo, no solamente en las condiciones materiales de existencia nuestras, de los sectores populares, sino en nuestra subjetividad fueron terribles. Fíjate que fragmentaron el cuerpo social, mercantilizaron el sentido de la vida de las personas. La gente pensaba que el único sentido de la vida era tener dinero. Y esa mentalidad llevó a destruir nuestras familias, destruyó a las personas, destruyó el medio ambiente, es decir, ha sido un proceso de destrucción muy salvaje. También por eso, cuando viene este estallido, no aparece en forma inmediata todavía un movimiento popular estructurado, ¿no? Porque para poder, tenemos una tremenda potencia y una tremenda ganas de cambiar, pero la verdad es que para poder hacerlo, o nos organizamos o no vamos a ser capaces de salir adelante. Ahora, han brotado al calor de estos meses y de esta movilización, ciertamente nuevos movimientos y nuevas organizaciones. ¿Habían movimientos sociales antes del estallido? Por supuesto. De ellos, muchos justamente son parte de la lista de lo que yo hago parte, ¿no? La Coordinadora Nacional de Inmigrantes tenía 6 años de existencia, pero yo como activista del mundo migrante había formado una organización que se llamó APILA, Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana y el Caribe, ya en los años 97, y veníamos en una lucha de organización. Los migrantes venimos organizándonos desde el año 97, más o menos acá en Chile, y teníamos toda una trayectoria y llegamos ahora con una organización más sólida, estructurada nacionalmente, que la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Lo mismo está la Coordinadora Nacional No Más AFP, ¿no? La Coordinadora Feminista, que ha surgido en estos años también con una notable fuerza. El movimiento de las aguas y los territorios de muchas organizaciones que están luchando por el agua y por el territorio también a escala nacional. Es decir, han venido surgiendo movimientos sociales y organizaciones a lo largo de los últimos años. Las más novedosas que han surgido más recientemente son las coordinaciones de asambleas territoriales y de cabildos populares, que también se han multiplicado en los últimos 2 años. Ese proceso de articulación del movimiento social para reconstruir, para construir la verdad, un nuevo movimiento popular, yo digo es el movimiento popular chileno del siglo XXI, es la tarea fundamental, porque necesitamos construir un sujeto histórico capaz de pelear no las elecciones de la Convención Constitucional, no mucho más que eso. Necesitamos pelear el destino histórico de este país, y esa pelea no se va a dar en el Palacio Pereira, hermano. Es cierto, en el Palacio Pereira funcionará, esperamos, una vez que se instale y se elija y se instale esa convención constitucional, que vamos a ver hasta qué punto responde a las aspiraciones de una asamblea constituyente libre y soberana, porque el pueblo no ha pedido una convención constituyente, el pueblo ha pedido una asamblea popular constituyente libre y soberana. Y lo que ellos han escrito ahí en el papel de la ley 21.200 no es una asamblea libre y soberana. Eso no hay donde alguien me preguntar, oye, si no es una asamblea constituyente libre y soberana, ¿usted por qué está yendo de candidato? Ah, porque no le vamos a regalar ningún espacio a las clases dominantes. Y si nosotros no nos metemos, van a decir, ustedes no quisieron participar, vieron que esto, y la van a tener escribiendo ellos. Mira, y aunque solo sea para trancarles la puerta, para que no repitan un remedio que burle al pueblo, vamos a ir a esa pelea. Estamos yendo a esa pelea. Tenemos que dar esa pelea. Ahora, una vez que se instale, vamos a pelear porque sea soberana, ¿sí? Y esa pelea no la vamos a dar. Aquellos que estén en la constituyente la darán en nuestro nombre. Si estoy yo ahí, den por seguro que lo primero que voy a estar
yo va a estar siendo en la bancada que va a decir, ¿saben qué más? Si la ley 21.200 que dicen que tenemos que tener 2/3, que aquí y acá, ¿a dónde está el basurero más próximo? Porque ahí lo vamos a tirar. No, nosotros somos soberanos, no vamos a aguantar que un poder constituido y deslegitimado le diga al poder constituyente lo que tiene que hacer, ¿no? Si el Congreso no tiene, mira, por ahí anda con Piñera, ¿cuál de los dos es menos legítimo? ¿No? Sí, o sea, Estos se tipos que están entiende. ahí no tienen ninguna legitimidad en el Congreso, me refiero. ¿Y para qué te va a contar de Piñera? Por supuesto, no hay un presidente en la historia que haya tenido menos respaldo ciudadano. Y si no lo han tirado es porque tienen miedo de saber a quién ponen, quién se hace cargo del muerto, porque el muerto está putrefacto por todos lados. Está ahí. Y nadie quiere hacerse cargo del muerto. Pero en este sentido, como digo, esa pelea para convertir eso en un proceso constituyente, la vamos a dar. Y la vamos a dar en la convención y tenemos que darla desde los territorios también. Tenemos que darlo de todos los espacios comunales, territoriales, tenemos que dar eso. Y en ese sentido yo creo que nos esperan fácilmente 4 o 5 años más de articulación, de seguir profundizando. Y algunos piensan que esta constitución saldrá en 2 años más y de ahí ya estamos ordenados. Mira, esto va a ser un poco más complicado, me temo. Sí. Va a ser mucho más complicado porque no es una crisis tampoco meramente chilena, ¿no? Estamos inmersos en una crisis, tú hiciste muy buena referencia a este estallido de la crisis financiera mundial en 2008, y obviamente eso no han salido, de esa crisis no se han salido, y obviamente eso va a repercutir también en los países dependientes como el nuestro. Y entonces obviamente tenemos años de fuerte inestabilidad económica, política y social, donde lo decisivo va a ser la fortaleza que agarremos como nuevo movimiento popular chileno, en el cual, también te lo digo, y por eso tú me decías mi candidatura, nuestra candidatura de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes obedece, ahí está la bandera de la coordinadora, obedece a la convicción de que la lucha de los migrantes tienen que ser parte de la lucha de todo el pueblo. Los migrantes no vamos a ningún lado si no vamos junto a los pueblos de Chile. Nosotros y los migrantes ya son parte de nuestro pueblo. Dime. Sí, o sea, primero que todo, reiterarle a nuestras vecinas y vecinos que estamos conversando contigo, Manuel Hidalgo, quien es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 10, la lista de los movimientos sociales y la unidad de independientes. Contarte también que a través del Facebook nos están saludando varias personas, la Dani King, que es candidata acá en el Distrito 11, te deja palabras, por supuesto, de agradecimiento. Muchas gracias por todo el conocimiento que entregas. Jimena Olivares también, Francisco Madrid y Eliana Caracoles. Te saludan afectuosamente y dan las gracias por este espacio que es de algún modo pedagógico, no solo para nosotros que estamos en esta conversación, sino para todos quienes reflexionan en torno a esto y que siempre han pensado que el mundo no tiene por qué ser como es en Chile en particular. Desde ahí quería hacerte una pregunta acerca que está en tu programa a la constituyente y que creo que viene también a funcionar como una síntesis de todo lo que hemos conversado. Para ti, en el programa dice, proponemos una constitución democrática, feminista, intercultural y plurinacional. Si también nos puedes dar luces sobre especialmente los dos últimos puntos, intercultural y plurinacional, porque, por ejemplo, nosotros quienes hemos visto la franja de cara a la constituyente, vemos que el espacio que se le ha entregado a los pueblos originarios es mínimo en comparación no solo a la cantidad de población que son, sino al acervo cultural que representan en esta esencia chilena. Entonces, de ahí preguntarte cómo nos puedes contar a nosotros qué son estos últimos dos puntos, lo intercultural y lo plurinacional. Muchas gracias, Cristóbal, porque efectivamente, específicamente, uno de los 5 puntos que a mí la coordinadora me ha encargado, ¿no? Ponga usted el foco en eso, es el tema de la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y explicamos por qué creemos que la Constitución debe declarar que el Estado de Chile es un Estado plurinacional. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Estado de Chile debe reconocer que en su territorio existen más de un pueblo-nación, ¿no? Y debe reconocerse a los pueblos originarios como pueblos-nación.
Esto es, no son simplemente una etnia, no, más que eso, obviamente son una etnia, pero más que eso, son poseedores, ¿no? No solamente de una cosmovisión, sino que también de una cierta tradición jurídica, política, tienen derecho a un grado de autonomía territorial, administrar sus territorios y obviamente nombrar sus propias autoridades y preservar también sus formas culturales y espirituales como corresponde. Y ese nivel de autonomía debiera ser parte, que no es que forme un Estado distinto dentro de Chile, sino que tengan lo que se llama una autonomía territorial y un grado de autodeterminación en la forma de ejercer la justicia, organizar la educación, la salud, el ejercicio de sus derechos al interior de sus territorios, obviamente reconocer tierra y territorio, ¿no? Y esto es plurinacionalidad, es reconocer la existencia de distintos pueblos originarios en Chile, pueblos nación, que deben ser reconocidos en su autonomía, en su tierra y territorio, en sus propias cosmovisiones y tradiciones espirituales y culturales. Y también hay que decir que en esa plurinacionalidad también tenemos un pueblo tribal afrodescendiente en el norte de Chile, y también tenemos comunidades migrantes, que somos portadoras también de distintas tradiciones espirituales y culturales. De tal manera que la llamamos el principio de interculturalidad. Y decimos, claro, en ese principio también debiera marcar el cómo se ejercen derechos y deberes y particularmente el acceso a los derechos, el tema de la interculturalidad. Interculturalidad es cuando se respeta, y no solamente se respeta, sino encontrarse con la pie de complementariedad, ¿sí? Esto es, que no en función de qué cultura es más que otra, sino que en pie más bien de reconocer que cada tradición cultural, cada cultura, es parte de tiene un valor en sí mismo, ¿no? Tiene un valor en sí mismo, y que la diversidad cultural constituye más bien una fuente de riqueza para el crecimiento del país en todos sus ámbitos. Interculturalidad significa, por cierto, que hayan también mediadores interculturales en los espacios educacionales, en los espacios de la salud, en los espacios de la vivienda, que hayan mediadores interculturales que permitan que no solamente se puedan entender distintos lenguajes, sino que también se vaya produciendo, digamos, lo que en los países se produce después de un rato como un mestizaje cultural. No es una asimilación de una cultura, de la cultura que llega a la cultura existente. No, es un proceso de fusión. Alguien me ha preguntado alguna vez, usted profesor, que lleva 45 años en Chile, vivió 5 años en Argentina y 20 en Perú, ¿cómo se siente? ¿Se siente más peruano que chileno o más argentino? ¿Cómo se siente? Yo le digo, mira, yo soy chileno, peruano, argentino, y la verdad es que yo siento que me he enriquecido. No ha sido un proceso que a raíz de que haya aprendido a hablar como modismos de Chile, y también ha incorporado en mí maneras propios de mi experiencia junto con el pueblo de Chile, no es que eso haya implicado que haya dejado de lado cosas que traía espiritual y culturalmente de mi país natal, de Perú. No, me siento, para contar que me siento muy peruano. Y también, a pesar de que pasé 5 años en Argentina, hay cosas de la Argentina que se me metieron en el corazón y en la cabeza, que es imposible que las deje, porque son enriquecerse, porque tú descubres después de un rato que en cada uno de nuestros países hay elementos que son tremendamente ricos en su historia y en su manera de ser. Y otro día que tengamos más tiempo, pues te cuento de cada uno de ellos. En resumen, solamente diría, la interculturalidad es una necesidad fundamental en un continente que es no solamente Chile. Tú sabes, Ecuador y Bolivia ya se declararon plurinacionales, pero debieran reconocerse plurinacionales todos los países de nuestra América Latina y caribeña, porque somos, te lo digo porque he paseado por toda América Latina, no he paseado como turista, sino que he ido invitado por organizaciones sociales de migrantes, de sindicales y de economistas a prácticamente todos los países de América Latina. ¿Y qué es lo que te puedo decir?
y también he estado en Europa y en China y en Australia, por decirlo. América Latina es el continente más mestizo del mundo. Es el continente donde más hay raíces indígenas, europeas, africanas, asiáticas. Y todo eso además mezclado. ¿Te imaginas lo que es eso? Es la riqueza de la humanidad, hermano. Por eso, el arte latinoamericano, la música latinoamericana, la comida peruana, para decir algo, es la más rica del mundo. Porque tiene raíces de todas esas raíces. Porque la comida peruana te lleva el arroz de los chinos, el sabor de las comidas guardadas el día anterior de los negros, cosas el rocoto indígena, y te lo mezcla. Y te lo sirve además como si fuera un pato francés. Obvio. Entonces, esa mezcla que el poeta Mauricio Redolés, cuando me escuchó esto, me dijo, efectivamente esa mixtura, ¿no? Que no es fusión, no es que una se fue, sino que esa mezcla es de una potencia extraordinaria. Indiscutiblemente, lo saben nuestros artistas. Nuestros pueblos tienen que saber que en esa mezcla cultural existe una potencia enorme. Y hoy día tenemos esa bendición en Chile, de que tenemos migrantes haitianos, colombianos, venezolanos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos. Tenemos el continente reunido aquí, hermano. Qué felicidad más grande. Tú sabes lo que va a hacer la selección chilena de fútbol en 10 años más. Mira, el Jambo Seyur es solamente un anticipo. No, claro, igual vamos a seguir saliendo últimos, pero vamos a estar un No, poco vas a más ver, diversos. va a ser mucho más flexible porque vamos a agarrar más cintura. Sobre todo por la gente morena nos da cintura. Vas a ver. Oye, Eso va a ser muy potente. Manuel, ahí te quería preguntar, porque tú recién estabas hablando de cómo los migrantes se deberían asimilar a los lugares a los que van y no tanto que una cultura hegemónica sobrepase a la otra y la termine absorbiendo. Desde ahí, por ejemplo, ¿cómo debe ser la relación entre los estados finalmente? Porque una cosa es que, por ejemplo, llegue gente de Perú a Chile y ellos se insertan en el estado chileno, pero ¿cómo mantener una relación que permita que en este proceso no exista una suerte de, ¿cómo decirlo?, de subordinación de uno por sobre otro? ¿Cómo Bueno, cuidan entre los países también esta relación? Porque entendemos, los dos entendemos la migración como un derecho. así es. Pero fíjate lo que ha ocurrido con la gastronomía chilena. ¿Ah? Con la gastronomía peruana o colombiana o ecuatoriana. Hoy día, muchos de los restaurantes, incluso chilenos, ya tienen carta peruano-chilena. ¿Sí? Y es que no es que unos platos desplazan a otros, no, sino que todos los platos, todas las cocinas se van mezclando e incluso surgen cosas que se copian unos de otros. Y en ese sentido no hay un proceso de aculturación. Es bueno y es rico que exista, no hay renunciamiento, como digo, de una cultura a lo suyo, sino que se muestra esa cultura y se encuentra con otra. Y por ahí surgen después surge un mestizaje, una mistura de ello, ¿no? Una mezcla de antecedentes de una cosa con otra. Porque Redolé me decía, mira, toda la música ha sido siempre mestizaje, compadre, porque siempre se va incorporando elementos nuevos en lugares nuevos. Y eso es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Lo que tenemos que pasar es ir creando una identidad y una cultura y una ciudadanía que sea indo, afro, mestiza, latinoamericana y caribeña. Es decir, vamos construyendo sin renunciar a nuestras raíces originarias. Vamos construyendo algo superior que nos ensancha el corazón y también nos ensancha la cabeza, nos ensancha las maderas de vivir. Porque ¿qué es una cultura? Una cultura es una manera de asimilarse en la vida. Esa es la cultura. La cultura no es arte y espectáculo solamente. La cultura es cómo los pueblos viven y conviven entre sí y con la naturaleza. Y lo que vamos a construir y debemos construir es una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, obviamente conociendo nuestras historias, porque efectivamente muchas veces al principio, cuando llega alguien que no es de tu propio país, llega alguien de un país distinto, tú al principio lo miras hasta con sospecha, con miedo, te llama la atención la forma en que hacen chistes o en que hacen sus fiestas, digamos, porque las fiestas, por ejemplo, de Chile hacia el norte,
todas las fiestas se hacen en la calle. En Chile se hacen puerta adentro. Se hacen puerta adentro, pero allá, sobre todo en el Caribe, no hay fiesta que se precie de tal que se haga en interior de una casa. Las fiestas se hacen en la calle, ¿no? Y entonces acá cuando llega gente aquí más de países más cálidos y hacen la fiesta en la calle, la gente un poco en Chile dice, ah, estos son desordenados, les gusta. No, no es desorden, es otra manera de entender la fiesta y eso. Y yo creo que después un rato va a ir, después un rato vas a ver, va a la medida que las personas no solamente se conocen, sino se reconocen, van conociendo sus historias distintas, viene un proceso de comprensión, de adaptación y de superación de los miedos, de los estereotipos, de los prejuicios con que inicialmente muchas veces las personas se encuentran. Y ese es un proceso que podemos acelerar si nosotros al encuentro de un hermano migrante, de una hermana migrante, no lo juzgamos a priori, ¿sí? Sino que nos interesa su historia al mismo tiempo que le ofrecemos nuestra historia a quien viene llegando. Y un poco eso es lo que uno tiene que decirle. Yo les digo a mis hermanos migrantes, hermanos, vayamos al encuentro con nuestros pueblos que nos reciben, contándoles nuestra historia, ofreciéndole lo mejor de nuestra cultura, ofreciéndole lo que somos. Y vamos a encontrar en esos países personas que nos van a decir, vengan, nos van a acoger y nos van a decir, expresen, nosotros les vamos a contar también nuestra historia. Y de ahí va a surgir un proceso superior, que es el proceso de imbricarnos, de encontrarnos en la construcción de algo que sea más que nuestras raíces, que es la construcción de un proyecto hacia el futuro. Manuel, y por ejemplo, a partir de lo que estamos conversando justo en este punto, de invitar, de formar parte, ¿qué te parece, por ejemplo, este lamentable espectáculo televisivo que montó el gobierno de Piñera con la expulsión de los migrantes en un avión, vestidos de blanco, esposados? ¿Cómo se entiende que desde la primera magistratura del Estado tengamos esa visión finalmente de personas que somos iguales en derechos, somos iguales en dignidad y que están ejerciendo el derecho a migrar finalmente? Así es. Y fíjate la paradoja. Este Piñera, que es un especulador, hijo del capital financiero internacional, que hace negocios, que por si acaso está metido, por ejemplo, es dueño, tiene parte de la propiedad del casino que funciona en Machu Picchu, por decirlo. ¿Ah? Es un especulador internacional. Este tipo tiene su plata en Islas Caimán, qué sé yo. Y este desgraciotero expulsando migrantes que no ingresaron a Chile en forma regular porque él tiene cerradas las fronteras. La Corte Suprema, por si acaso, ha declarado que no es constitucional el haber expulsado a esas personas sin siquiera darles derecho al debido proceso, porque para expulsar a una persona tienen que notificarlo y darle por lo menos 48 horas antes de que la persona pueda procederse con la orden, porque la persona tiene derecho a apelar a eso. Y ellos ni siquiera han respetado el debido proceso en esas expulsiones, por lo que la Corte Suprema ha declarado que han procedido inconstitucionalmente en esas expulsiones, ¿no? Y que en el caso incluso de algunas personas venezolanas provenían de una crisis humanitaria y reunían las condiciones para ser refugiados. Y sin embargo el Estado les ha negado eso. En este sentido, nosotros hemos condenado como Coordinadora Nacional de Inmigrantes esas actuaciones del Estado, que lo peor de todo es que están anunciando que en los 9 meses que restan del año, o 8 meses que restan del año, piensan expulsar 1.800 personas más en 15 vuelos, lo cual realmente lo hacen de una forma populista, agitando en la gente más desinformada del país, muchas veces la gente más humilde, que no lee eso, agitando, como digo, el que estamos echando a migrantes que son delincuentes. No han cometido delito. En estas personas que han echado con estos overoles, de 81 personas que echaron, 3 efectivamente estaban detenidos por delito de narcotráfico y efectivamente estaban cumpliendo pena aflictiva. Pero mezclar a esos 3 con el resto, que no había cumplido ningún delito, sino que acusados del delito de haber ingresado por paso no habilitado, que era el delito en realidad de verse obligado a ingresar al país cruzando la frontera por paso no habilitado porque el gobierno no los dejaba entrar de otra manera,
Ellos no cometieron ningún delito. Es una persona que en su desesperación, para poder salvar su vida muchas veces, o para reunirse con su familia, porque tienen parte de la familia acá y están ellos allá, entonces están tratando de ingresar para reunirse familiarmente, y eso es un derecho humano a la reunificación familiar. Esas personas no han cometido delito. Mezclar unas cosas con otras, eso se llama criminalizar la migración. Y este gobierno y algunos medios de comunicación se han dedicado a criminalizar la migración, incluso han militarizado la frontera. Esto realmente ha sido condenado, por si acaso, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por todos los organismos de derechos humanos y migrantes, porque constituye ciertamente, los militares no están para controlar ninguna frontera de migrantes. Para eso tiene que haber un Servicio Nacional de Migración, tiene que haber otro tipo de personas, pero no se puede estar controlando militarmente las fronteras respecto del cruce de migrantes. Eso Manuel, básicamente. por ejemplo, tú acabas de mencionar palabras que a nosotros cada vez empiezan a resonar con mayor intensidad, lamentablemente. Nacionalismo, patriotismo, y esto no solo está ocurriendo en Chile. O sea, a modo de ejemplo, nosotros, un concejal de una comuna que colinda con Barnechea, que es Vitacura, pretende cerrar su comuna con muros, por ejemplo. Un candidato del Partido Republicano pretende hacer una zanja que divida un país con otro. Sin embargo, la pregunta que te quiero hacer es cómo nosotros empezamos a ver estos brotes de protofascismo. ¿Cómo logramos detener el auge de esas ideas que, por ejemplo, ya alcanzaron el gobierno en Brasil? Y algo que te quería preguntar más adelante, tienen a un candidato más o menos aspectado en Perú, pero que son ultranacionalistas y que colindan ya con el fascismo. Entonces, ¿cómo detener eso también? Bueno, mira, ahí hay una lucha de ideas que es fundamental y que se desarrolla no como una lucha intelectual, ¿no? Es decir, eh, esa reacción que efectivamente es fuerte en países de Europa, que aquí en América Latina tú has identificado bien con Bolsonaro, ¿no? Y que también existe acá el Partido Republicano, toda esta gente, en realidad exacerban una mirada individualista y una mirada de exclusivismo, es decir, son las élites privilegiadas que vienen, que dicen estos bárbaros nos quieren quitar lo que ya nosotros conquistamos, ¿no? Y ven las viviendas sociales o los barrios de la gente menos pudiente como una amenaza a su mundo de privilegios, ¿no? A su mundo de privilegios. La verdad es que da vergüenza que existan personas con eso, y más bien tenemos que derrotar a esas miradas patrioteras y nacionalistas diciendo, mira, estos nacionalistas son falsos nacionalistas. Su nacionalismo es de verso. Ya te dije, esto es un especulador internacional, pues, hermano. ¿Qué vienen acá a hablar de nacionalismo? Estos tipos que tienen el mundo por destino, que ni siquiera vacacionan en Chile o que vacacionan en Europa, güey. Que sienten que en realidad ellos se sentirían mejor si fueran una estrella más de los Estados Unidos, como fue este otro a mostrar su banderita de Chile como parte de la banderita de los Estados Unidos. ¿Ah? De ese patriota me estás hablando, un patriota que tiene entregado la minería de Chile a las grandes empresas transnacionales, un patriota que defiende las AFP, que están en propiedad, 6 de ellas, de grupos de compañías de seguro gringas, que tiene entregada la energía a los italianos, que tiene entregado el litio a una compañía norteamericana como a Vermali, y la otra ya están los chinos metidos a través de Tianqi. Entonces, ¿de qué nacionalismo me hablas? Estos tipos no son nacionalistas, son falsos nacionalistas. Son nacionalistas de pacotilla, no tienen un verdadero nacionalismo. Y más bien lo que tenemos nosotros que inquietarnos, y para combatir eso, es decir, oye, sí, estas fronteras que tenemos como Chile, nosotros las conquistamos, las heredamos. ¿A quién le resultó conveniente esta guerra que tuvimos con el Perú? Porque el salitre finalmente no quedó en manos de los chilenos, tú sabes, fue John North, el rey del salitre, ¿ah? Y lo libramos por cuenta de ellos. Y después, claro, nos quedamos con las provincias del cobre, pero el cobre, el 70% hoy día de esos yacimientos y del cobre que se explota está en manos transnacionales. Entonces, si oye, parece que esta cuestión de que esto es muy patriótico no es tan patriótico, ¿ah? O sea, hay que ver si no hemos pasado desde que nos colonizaron los españoles de ser colonia española y colonia portuguesa los brasileños, luego colonia inglesa y ahora somos colonia de los gringos. Y yo les digo,
o nos unimos con América Latina como un solo país, o vamos a terminar de colonia china en este siglo. Así que ojo al charqui para ver si estas fronteras nos sirven o no. Yo digo que no nos sirven. Si tú les preguntas a los pueblos mapuche, que son mapuche chileno y mapuche argentino, van a decir, no, esas fronteras son de los chilenos, bueno, y de los argentinos, esa frontera no es nuestra. Y si le preguntas a los aymaras, que están en 4 países, porque están en Chile, en Perú, en Bolivia y en Argentina, hay aymaras. Y te van a decir, las fronteras estas te interpretan, te decir que no me interpretan, estas son fronteras de los conquistadores, ¿no? Y en ese sentido, yo digo que tenemos que restablecer el proceso de integración que los incas venían construyendo antes de la llegada de los españoles, porque esto que algunos llaman el imperio inca, ¿no? Con una frase que más bien tiene que ver con el imperio romano, que era una civilización que iba integrando más bien culturalmente elementos culturales propios de los pueblos que se iban articulando a través de el llamado camino del Inca, que en quechua se llama Capac Ñan, que es el camino de la sabiduría. Fíjate que la palabra se llama Capac Ñan en quechua, Capac Ñan. Y el Capac Ñan, conocido como el camino del Inca, atraviesa desde Colombia en el norte hasta el sur en Chile y llega también a la Argentina. Y era una expresión de un proceso en que los incas iban incorporando civilizaciones anteriores a ellas, incluso los chancas, los mochicas, los diaguitas, y los iban incorporando y al mismo tiempo los iban unificando con una infraestructura y con un lenguaje básicamente común. Que hay un quechua quiteño, hay un quechua chanca, un quechua cusqueño, hay distintos quechuas, pero era una misma base cultural. Esa sabiduría para construir un continente sobre la base de una misma infraestructura, de ciertas articulaciones sabias que permitían que los aportes culturales de los distintos pueblos se sumaran, no se negaran, no se vieran como salvajes, sino que se integraran positivamente, complementariamente. Por eso la palabra complementariedad es muy clave. La palabra complementariedad quiere decir que tú, como persona, no naciste para competir con nadie, no, naciste para complementarte con todas las personas que te rodean, porque tú eres único. Cada uno de nosotros es único. Y eso es una gran cosa, porque uno tiene cosas que le puede dar a los demás que los demás no tienen, ¿sí? Somos mezclas únicas, somos versiones únicas todos nosotros. Y eso nos da un sentido a nuestra vida muy particular que tenemos que saber aprovechar. Eso básicamente respecto a esto que me preguntabas. Bueno, primero que todo, o antes de finalizar, saludar a todos quienes han estado presentes en esta transmisión, especialmente a Marcela, a Nino, a Guillermo ahora, a Bárbara. Desde ahí, darte las gracias por, sobre todo el espacio siento yo, de carácter pedagógico que nos está entregando, porque en palabras sencillas pone quizás los últimos 300 años de la historia latinoamericana con un especial énfasis en los últimos 40 y tratando a través de este movimiento constituyente tratar de superar lo que tanto daño nos ha hecho como el neoliberalismo. Para finalizar, solamente quisiera preguntarte, eh, ¿crees que en este gobierno vamos a tener esta nueva constitución o va a terminar antes la magistratura de Piñera? Bueno, hay muchos sectores y nuestros propios movimientos sociales sacamos el día de hoy, hicimos pública una declaración interpelando a los actores políticos a presentar una acusación constitucional para Piñera, que permitiera, en la Constitución chilena, si el presidente es acusado constitucionalmente, el Senado debe nombrar bien su presidenta o su presidente o un miembro del Senado para darle continuidad política a un gobierno provisional, un gobierno transitorio, debería asumir. Esta es una probabilidad, porque la verdad es que la incompetencia del gobierno de Piñera está llegando a niveles realmente insólitos, ¿no? Es altamente probable, como ustedes se dan cuenta, que lleguemos al 15 y 16 de mayo y las cifras de pandemia lamentablemente no hayan bajado, sino que estemos en una situación igual o peor. ¿Qué va a pasar entonces? Una nueva postergación. Y si se postergan las elecciones, ¿qué va a pasar con las elecciones presidenciales de noviembre? Nosotros pensamos que es posible que si el gobierno de Piñera se le pone término antes,
asuma un gobierno provisorio o provisional de aquí, por ejemplo, por unos 2 años más, ¿no? Extenderle a un gobierno provisional que debiera ser de amplia base, encabezado eventualmente por la presidenta del Senado o por quien el Senado determine. O sea, no, esto está dentro de la Constitución, insisto. No es algo que estemos diciendo que se rompe. No, un gobierno provisional de amplia base y un gabinete de emergencia nacional que ponga a la cabeza de la solución de la crisis sanitaria al colegio médico o a la comisión de asesora de salud que ha estado funcionando, la mesa social Esa del COVID, social, sí. claro, para que haya a la cabeza de la crisis sanitaria eh, una capacidad profesional, técnica, garante de que no se va a encarar esto con un criterio economicista ni político mezquino, sino que realmente tengamos a la cabeza de la solución de la pandemia a las más altas autoridades en materia de salud que existen en el país y que han estado representadas un poco por el Colegio Médico y otros cuerpos colegiados en área de la salud que han estado opinando y que a veces no han sido escuchados por el gobierno. Nosotros creemos que esto debiera ocurrir. En materia política debiera asumir una orientación que permita cumplir el calendario electoral, esto es, que la Convención Constitucional pueda funcionar con garantías para su funcionamiento y que sea un funcionamiento transparente a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ver en canal abierto los debates de plenarios, de mesas, haya audiencias públicas, haya cuentas públicas, hay un proceso participativo organizado de tal manera que podamos hacer en los próximos 2 años efectivamente el proceso de elaborar una constitución no un resunto y por un grupo cerrado de personas, sino con la mayor participación ciudadana. Eso es posible si es que hay la madurez institucional y organizativa de muchas instituciones que ni siquiera son partidistas, son independientes y que el país cuenta. El Consejo de Rectores, de hecho, hay autoridades académicas y universitarias y también profesionales que podrían garantizar que asuma un gobierno, ya digo, de transición y de amplia base, que postergue eventualmente las elecciones presidenciales propiamente tales hasta 2 años más. En medio de esta situación, el país no puede ser rifado en una elección presidencial con unas miras que no sean las de el principal desafío político, vamos a decir, que el país tiene no es elegir un presidente. El principal desafío que el país tiene es emplear los próximos 2 años en darse una nueva constitución y hacer que ese proceso sea ampliamente participativo. Ese es el principal desafío del país. Y necesitamos que asuma un gobierno que se comprometa en sacar adelante ese calendario institucional que ha sido ofrecido por otra parte desde la institucionalidad, pero que podemos hacer que sea realmente lo más participativo posible para que podamos salir adelante de esta situación y que económicamente permita también atender las emergencias que las cuarentenas y todas las medidas sanitarias que son necesarias de adoptar sean adoptadas. Y menos mal, el país cuenta con reservas internacionales, cuenta con bajos niveles de deuda pública y también tenemos obviamente la posibilidad de aplicar impuestos a los super ricos, como se ha dicho, para los efectos de poder financiar este proceso de transición. Echar para adelante este proceso de transición en los próximos 2 años es el gran desafío político que tenemos. Quizás estoy diciendo palabras bastante fuertes, bastante importantes, pero creo que por ahí va la cosa y creo que va a ir avanzando en las próximas semanas. Esperamos un consenso de amplios sectores sociales, populares, académicos y políticos en dirección a esto que te estoy planteando, que no es una iniciativa mía. Muchos compañeros, mi propia lista, creemos necesario avanzar en dirección a esa transición y tener un gobierno que se supedite a ese objetivo político, que es el objetivo político superior que el conjunto del pueblo de Chile tiene. Sí, desde ahí, Manuel, bueno, agradecerte la conversación de hoy, comentarte que desde nuestra candidatura también levantamos la idea de llamar a elecciones anticipadas porque creemos que la democracia es un proceso que se retroalimenta permanentemente, no tiene que estar sometida solo a un calendario electoral. Y por otro lado, creo que el momento es tan frágil que o estamos al borde del abismo o a momento de salvarnos, pero no puede haber medias tintas en eso, así que también hacemos el llamado que haces tú a todas las autoridades que ojalá se pongan de acuerdo, especialmente los parlamentarios de todo, del espectro político completo, en llevar adelante esta acusación constitucional que va más allá de los nombres,
porque pone en juego la estabilidad de la República de aquí a quién sabe cuánto tiempo más. Despedirnos, agradecer a Tilio ahí, te manda muchos saludos también. Guillermo ahí, feliz con sobre todo la parte en la que hablabas del pueblo mapuche argentino-chileno. Así que vecinas y vecinos, nada más, vamos a subir esta entrevista al canal de YouTube, porque hay que verla muchas veces. O sea, el primer bloque y este último tiene todo, todo, todo. Por favor, no se los pierdan. Así que desde ahí, Manuel, reiterar el agradecimiento por aceptar nuestra invitación, desearte la mayor de las suertes posible en este proceso eleccionario también, porque creemos que es importante que la voz de los migrantes esté incluida en esta configuración de la nueva identidad nacional. Así que muchísimas gracias, Manuel, y que tengas una muy buena tarde. Ahí nos vemos. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por esta oportunidad. No puedo ser distinto, yo soy básicamente un educador popular y he empleado un poco este tiempo para tratar de expresar con palabras sencillas algo que nos ayude a ir construyendo un camino juntos, porque este camino lo tenemos que construir entre todas y todos. Chile somos y lo construimos todos, dice la consigna de mi voto, y es cierto. Chile somos y lo construimos todas y todas, los migrantes, los chilenos, los jóvenes, los ancianos, la gente adulta, los niños y las niñas. Así que vamos que podemos. Muchas gracias, Manuel. Y desde aquí también agradecer a Nelson Torres en los controles, y cuando él decida, le pone fin a esta conversación de día viernes.